Hola, soy Luis Uraga, de Otra Cara de la Verdad. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más oscuros y complejos de nuestro tiempo, los archivos de Jeffrey Epstein. Vamos a intentar juntos separar los hechos de la ficción. Empezamos. Y es que este caso es mucho más que la historia de un criminal. Es, como dice esta cita, un espejo. Un espejo que nos devuelve la imagen más retorcida y sucia de las élites mundiales. Una red de poder, de silencios y de complicidades que, como vamos a ver, se niega a desaparecer. Para entender bien toda esta maraña, hemos dividido el análisis en 5 partes. Primero, una cronología para situarnos. Después, nos meteremos de lleno en las verdades más duras que esconden los archivos. Luego desmontaremos algunos bulos. Veremos también las similitudes con otros escándalos y terminaremos analizando lo que parece ser la clave de todo, la impunidad. Sección 1. La cronología. Para poder comprender la que se ha liado ahora, es fundamental echar la vista atrás y repasar los momentos clave que nos han traído hasta aquí. Todo arranca, al menos públicamente, en 2005. Pero ojo, para 2008 ya pasa algo rarísimo. Un acuerdo judicial increíblemente favorable que ya nos indicaba que esto no era un caso normal. El arresto de 2019 parecía que iba a ser el final, pero no. Su muerte un mes después no hizo más que abrir un montón de preguntas. La condena a su socia, Ghislaine Maxwell, en 2022 fue la confirmación de que efectivamente había una red organizada detrás. Y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. A lo que ha provocado tanto revuelo, la desclasificación de los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No estamos hablando de un informe de 20 páginas, ¿eh? Son más de 3 millones de archivos. 3 millones. Es un auténtico océano de información. Correos, fotos, declaraciones, vídeos, del que apenas estamos empezando a rascar la superficie. Y claro, en ese mar de datos, pues empiezan a salir nombres muy conocidos. Desde expresidentes como Clinton o Trump, hasta científicos como Stephen Hawking o artistas como Michael Jackson. Sus nombres aparecen, pues, en registros de vuelo, en agendas de contactos, en correos. Y aquí, por favor, parémonos un segundo porque esto es fundamental. Que un nombre aparezca en un documento no significa, repito, no significa absolutamente nada. No es prueba de culpabilidad ni de participación en ningún delito. Puede ser una mención totalmente circunstancial, así que es crucial no caer en la trampa de señalar sin pruebas. Ahora bien, una cosa es la mención de un nombre, y otra muy distinta son los testimonios que recogen algunos de estos archivos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fea. Vamos a entrar en la parte más perturbadora, que insisto, se basa en documentos oficiales, pero son acusaciones no verificadas por un juez. Lo que estamos viendo es una cita textual, sacada tal cual de un archivo del FBI. Un testigo que fue entrevistado por la policía y el FBI llegó a afirmar que había presenciado actos de una brutalidad que cuesta hasta imaginar. ¿Cómo? Bueno, como desmembramientos y canibalismo. Pero, y esto es igual de importante, hay que dar el contexto completo. El mismo informe del FBI que recoge esta declaración tan terrible también anota que la credibilidad de ese testigo es cuestionable. Se menciona un historial de posible inestabilidad emocional y el consumo de alucinógenos. Por tanto, son acusaciones documentadas, sí, pero no probadas. ¿Y qué decía el propio Epstein de sí mismo? Pues en una entrevista que ha salido a la luz hace poco, su autopercepción es alucinante. Cuando le preguntan si es un depredador sexual de alto nivel, él se define como del nivel más bajo. Pero acto seguido le preguntan directamente si es un criminal y su respuesta es un sí rotundo, sin dudar. Y esta frase lo resume todo. Cuando le aprietan sobre el origen de su fortuna por asesorar a criminales y tiranos, su justificación es escalofriante por lo simple que es. La ética es siempre un tema complejo. Una frase que es básicamente una declaración de principios, una moralidad a la carta donde el fin siempre justifica los medios. Como era de esperar, la publicación de todos estos documentos ha sido el caldo de cultivo perfecto para una avalancha de desinformación, de bulos y de fakes. Así que es vital que aprendamos a separar el grano de la paja. A ver, lo primero y más importante, no existe tal cosa como una lista oficial de clientes de Epstein, olvidémonos de eso. Lo que se ha hecho público es un amasijo de archivos judiciales, sin ordenar, no un listado de culpables. La idea de la lista es el principal bulo. Y esta imagen lo deja meridianamente claro. A la izquierda vemos nombres que sí están mencionados en algún documento oficial. Insisto, mencionados, lo que no implica culpabilidad. Y a la derecha, nombres como Tom Hanks u Oprah que han protagonizado listas falsas que se han hecho virales, pero que no aparecen en los archivos desclasificados. Bien, ahora vamos a ampliar un poco el foco, porque el caso Epstein no es un hecho aislado.
en realidad revela un patrón de abuso de poder que resuena, y mucho, en otros escándalos. Por ejemplo, el del magnate del rap Sean Diddy Combs. Lo interesante de esta tabla es comparar los métodos. No son tan distintos. Ambos usaban su poder y una red de colaboradores para operar. Epstein lo hacía con promesas de un futuro mejor, de una carrera. Combs con drogas y chantaje. Pero en ambos casos, el papel de los cómplices, de los facilitadores, como Ghislaine Maxwell o los empleados de Diddy, fue absolutamente clave para que la maquinaria del abuso siguiera funcionando. Y todo esto nos lleva al último punto, que para mí es el más importante de todos. Nos lleva a esa sensación de que el sistema, en el fondo, está diseñado para proteger a los poderosos. La muerte de Epstein en una cárcel de máxima seguridad es que está llena de casualidades increíbles. Guardias que se duermen, cámaras que justo ese día no funcionan, informes forenses que algunos expertos cuestionan. Son demasiadas coincidencias que, lógicamente, alimentan la teoría de que su silencio beneficiaba a demasiada gente importante. Y esa sensación de impunidad llega hasta la propia desclasificación de los archivos. Varios miembros del Congreso de Estados Unidos han denunciado que hay nombres clave en los documentos que han sido censurados por completo, tachados en negro, una opacidad que desde luego no ayuda a confiar en el sistema. Así que la gran conclusión es esta: el caso Epstein no va solo de un depredador sexual, va de una inmensa telaraña de poder donde el dinero, la política y los favores se usan para comprar silencio y para garantizar la impunidad. Demuestra que, por desgracia, la justicia no siempre es igual para todos. Epstein ya no está, ya no puede hablar, pero sus secretos siguen ahí, en esos archivos y sobre todo en esos nombres tachados. La pregunta que queda flotando en el aire, y que quizá nunca tenga respuesta, es ¿quiénes son esas personas tan poderosas como para seguir siendo intocables, incluso después de que estallara el mayor escándalo del siglo? Gracias por acompañarme en este análisis.